Muy buenas tardes amigos, qué placer reencontrarnos. Como cada jueves regresamos para disfrutar del fascinante mundo de la televisión y sus códigos. El destacado novelista, poeta y ensayista británico Robert Louis Stevenson expresó: hay dos cosas de las que los hombres nunca deben cansarse, la bondad y la humildad. El género entrevista nos concede un espacio para acercarnos a la vida de matanceros. Hoy hablaremos de deportes, periodismo, así que les sugiero permanezca junto a nosotros. Ya comienza Historias Compartidas. Amigos, está ya listo en la lomita el derecho por Audilio Vinén, bateando por el equipo de Matanzas Julio Germán Fernández. El lanzamiento, bola afuera y baja, la primera para el bateador. Lleno completo el Parque Guillermo Moncada de Santiago de Cuba en un momento estelar, donde la selección que dirige Miguel Ángel Domínguez está buscando la primera corona de un equipo de caneros en series nacionales. El lanzamiento le tira, saca un batazo largo por el left field, va atrás, y la bola se fue de home run. Cuadrangular. Y Matanzas ha tomado el mando en el canero, campeón de la Serie Nacional de Béisbol. Bienvenido a Historias Compartidas, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo por la Obra de la Vida 2019, Francisco Soriano. Qué placer, profesor, tenerlo en este set y conversar así de cerca de una vida por entera dedicada al periodismo y al deporte. Bienvenido, profe. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un verdadero honor que tú me hayas invitado al espacio a hablar de la vida nuestra, de lo que hemos hecho durante todo este tiempo en la radio, hasta en la televisión, porque trabajamos desde que era la corresponsalía y aquellos primeros pasos que se dieron antes de tener esta maravilla que tenemos ahora aquí en los estudios. Empezamos por allá en la televisión, pero en la radio mucho antes. Estaremos hablando de eso con un placer tremendo. Mi invitado resulta ser un cardenense de pura cepa. Nace allá por el año 1946, en el mes de septiembre. Y desde muy pequeño ya desempolvaba aquellos terrenos de béisbol, amante por entero a la pelota. ¿Cuántos recuerdos llegan a la memoria de Francisco Soriano cuando hablamos de su infancia? Bueno, mi infancia transcurrió, yo no me puedo quejar de mi infancia, en una época donde tuve el privilegio de que mi padre tenía un buen trabajo, pude estudiar en una escuela privada, en el Colegio La Progresiva de Cárdenas, que era un colegio de mucho prestigio a nivel nacional e internacional también. Y bueno, allí estudié después en el pre de Cárdenas, y terminé allí lo que es el bachillerato, estas cuestiones del estudio. Pero de pequeño siempre fui amante del deporte de una forma más o menos indirecta, porque mi familia no tenía nadie que fuera un destacado deportista, y menos un narrador, un locutor. Yo nunca pensé, por mi mente no pasaron esas cosas. La vida es así, la vida te da sorpresas, como dice la canción, ¿no? Y bueno, yo sí me crié en un barrio de niños pobres, lo mismo negros que blancos, que éramos uno solo. Éramos una familia en aquellos solares que jugábamos pelota en línea y Mercedes. Y bueno, esa fue la juventud. Salíamos a vender paquetes de maní por la calle para comprar saquitos de harina para hacer trajes, uniformes de pelota, hasta que ya cuando entró en el Colegio La Progresiva la cosa fue distinta, y ahí había uniformes, había otros tratos, había otra preparación, había entrenadores, y ahí me formé. Fui a muchos eventos nacionales por lo que se llamaba ligas menores, Little League, aquello que ahora se sigue en Cuba, este sistema, ¿no?, de las ligas de pequeños. Después, cuando triunfa la revolución, soy fundador de los Juegos Escolares. Y se fue enamorando por completo del béisbol, profesor, ¿verdad? Bueno, del béisbol. Del deporte. Y hay otros deportes que también me apasionan. No todos, hay que decirlo sinceramente. Lo que pasa es que uno cumple un cometido en su trabajo que tiene que dar una imagen diferente. Pero como todas las cosas de la vida, hay cosas que gustan y cosas que no gustan. ¿Te das cuenta? La bestialidad del boxeo, por ejemplo, que le gusta a tanta gente, a mí nunca me fue muy agradable, pero bueno, lo seguía y lo narré con dignidad, que es lo más importante, ¿no? En varias entrevistas, Francisco Soriano ha comentado que llegó de forma casual al mundo de la radio. A los 19 años, sí, dos grandes del comentario deportivo lo insertan en este medio. ¿Cómo llega eso? Sí, pues es una cosa curiosísima, porque yo digo que es algo increíble.
Y lo menos que pensó en mi mente era eso. Yo estaba en un equipo de pelota y me llaman Argilio Rodríguez, que fue otro un gran periodista y profesor en Cárdenas de la radio, un maestro de la radio, y Ricardo Medina, que lamentablemente falleció recientemente, mi compañero de narraciones durante muchos años. Y bueno, ellos me hablan que Radio 26 estaba buscando voces nuevas, narradores. No era como ahora, que ahora a veces que se aparecen 4 o 5 que quieren narrar pelota y quieren hacerlo. Antes era más difícil la cosa. Profe. Y entonces, vestido de pelotero, yo comenté mi primera transmisión radial. Es algo increíble. ¿Cómo lo vivió en ese momento Francisco Yo Soriano? creo que casi nadie en este país que se haya dedicado a la narración, vestido de pelotero, salió a hacer un comentario de béisbol para su inicio. Y ese fue mi inicio en el estadio Esteban Hernández de Cárdenas, en un juego de una serie provincial, y entre inning comentaba. Cuando se acabó el juego, yo digo, bueno, y dice, oye, tú habías hablado antes en radio. No, chico, yo no hablaba en radio nunca, yo es la primera vez que veo esto aquí, yo estaba temblando. Y dice, pues mira, creo que tienes posibilidades. Y entonces así empecé de forma voluntaria en Radio Ciudad Bandera. Quiero decirte de forma voluntaria porque fue una etapa muy brillante para mí. No la de Radio Ciudad Bandera, sino antes de llegar a Radio Ciudad Bandera, que yo era corresponsal deportivo voluntario. Siempre fui así, como ven, gordito, así. Sí, ahí estamos viendo algunas imágenes ya de un poquito más cercanas ya en Radio 26, de cual estaremos hablando en breve. Oye, y entonces trabajé voluntariamente en lo que es la corresponsalía y fui 5 veces Vanguardia Nacional y eso me ayudó a entrar más todavía en la emisora. Radio Ciudad Bandera, profesor, allí fue su primera escuela, su primera casa, comentarista deportivo, periodista, dicen que hasta puso su voz en algunas que otras novelas, dramatizados. Sí, ¿Qué representa para Pancho Soriano haber transitado por la emisora más longeva de Cuba? Fue maravilloso. Ahora yo comprendo que fue maravilloso. En aquel momento era una forma de entrar a trabajar, de algo que se te iba pegando, porque esto es como un bicho que se va pegando, como dicen la gente, ¿no? Lo que es la narración, lo que es la locución, lo que es el periodismo, son cosas que se van pegando. A esa pegazón hay que darle algo y entonces tú le das el corazón, le das el alma. Y yo en Radio Ciudad Bandera, verdaderamente que me hice, fue la simiente de lo que llegué a hacer después. Ahí yo no solo narraba deporte, yo hacía programas musicales, programas campesinos. Una emisora municipal es una escuela. Profesor, cuando sus padres se enteran de que se va a dedicar al mundo de la radio, al mundo del comentario deportivo, ¿cuál es el primer pensamiento? Bueno, chicos, yo tengo que agradecerle a mis padres, primero estar aquí en este mundo por ellos, y después por haber tenido unos padres tan dedicados y que me quisieron tanto, y que se ocuparon tanto de mí. Y te digo sinceramente que uno ya no están conmigo, pero siempre los tengo como si estuvieran al lado mío, porque es la imagen que guardo de ellos. Las personas se guardan el corazón, el sentimiento es algo muy importante, y ellos hicieron tanto por mi vida que no se pueden olvidar esos momentos. El tiempo reluce hoy a un Pancho Soriano, como le decimos al profe, lleno de conocimientos, de habilidades. Poco a poco fue creciendo hasta llegar a la radio de tu corazón, a Radio 26. ¿Cómo son esos primeros contactos con la emisora provincial y cómo llega a la radio de tu corazón? Bueno, ya te digo, cuando yo estaba en Radio Ciudad Bandera, ya yo me evalúo de narrador y me evalúo de locutor. Y había estadios que transmitían pelota aquí en la provincia durante la serie nacional. Había uno en Cárdenas, uno en Agramonte, uno en Jovellanos, otro en Colón, el Palmar de Junco. Y entonces yo, como estaba evaluado, narraba los juegos de Cárdenas, que era casi siempre los miércoles, junto con Ricardo Medina, y venía los domingos a transmitir aquí con Castellanos y Medina las dobles jornadas, cuando cayeron dobles juegos. Y así fue mi inicio como narrador, ¿no? Ya me conocían en Radio 26, porque todavía te estoy hablando de una etapa en la que estoy en plantilla en Radio Ciudad Bandera. Sí. Y llega el año 80, entonces Roque abandona el país y la plaza la ocupo yo aquí en Radio 26 hasta ahora, que aunque estoy jubilado ya hace como 10 años, me parece que sigo siendo parte del colectivo todavía.
Vamos a hacer una pausa en el diálogo, profesor. Siempre en Historias Compartidas tenemos sorpresas para nuestro invitado, así que usted, amigo televidente, siga, porque aquí tocamos las fibras del alma. Un placer compartir estos minutos para hablar del maestro Francisco Pancho Soriano, que forma parte de esa generación dorada de la narración y el comentario deportivo en Cuba, y uno de los profesionales más completos cuando hablamos de la historia de la narración deportiva y el comentario en Matanzas y en Cuba. Mucho conocimiento, una voz que cautiva, buena dicción y sobre todo la seriedad, la profesionalidad en el trabajo. Esa es una palabra que define un profesional, es un verdadero profesional Pancho Soriano. Sus conocimientos sobre la historia de cada una de las disciplinas, por supuesto énfasis en el béisbol, la preocupación por ese dato exacto, por brindarle al oyente la mayor información bien dosificada. Desde el primer momento, bueno, apreciamos en él la seriedad, justamente por el trabajo, el respeto hacia los oyentes. También la gran cultura que posee. Se conoce del béisbol, los aportes, incluso libros que pudiera publicar sobre la Liga de Pedro Betancur, la historia de la pelota matancera, pero también es un gran conocedor de disciplinas como el remo, por solo mencionar un ejemplo, de los deportes de combate, y lo demostró también narrando prácticamente 8 o 10 deportes en los Juegos Olímpicos de Beijing. Es una fortuna tenerlo en los medios, fundamentalmente en Radio 26, aportando sus conocimientos. Creo que las nuevas generaciones de narradores y comentaristas deportivos deben nutrirse de Pancho Soriano. Una generación donde contamos con inolvidables como Ricardo Medina, Jorge Arturo Castellanos, Piti Rivera, Pacheco, que bueno, partió físicamente hace algunas jornadas, la de Eddie, la de Héctor, la de Bobby Salamanca, su amigo. Bueno, de esa generación es Pancho Soriano, Premio Nacional de Periodismo Deportivo, al cual respeto y admiro muchísimo. Algunos de esos alumnos, de los hijos adoptivos de Pancho Soriano en el mundo del deporte, del comentario, ¿qué le parece? Bueno, me parece maravilloso. Ir a Dairon siempre para mí es algo muy estimulante, porque con 14 años Dairon Medina comenzó a narrar conmigo. Había que llevar una carta del padre de Angelito cuando dirigía la radio, porque era un niño, pero ya tenía unas dotes, una calidad extraordinaria. Un día el padre llegó y me enseñó una grabación, me puso la grabación y a mí me faltaba un narrador, ya se había rejubilado, que trabajaba conmigo aquí, y entonces ese Dairon, el hijo, me dice, oye, tráelo para acá, compadre. Muchos colegas, sobre todo también muchos radioyentes, televidentes, sí, le conocen como el elegante de Cárdenas. ¿De dónde viene este sobrenombre que le ponen a Francisco Soriano? Bueno, chicos, el elegante de Cárdenas surgió de una manera casual. Yo venía a transmitir un juego por la tarde, estaba aquí Radio Rebelde, Bobby Salamanca, uno de los grandes narradores de América, y que estaban conversando detrás de mí. Yo venía de una boda, había sido testigo de una boda, y venía con un traje, y decía, mira qué elegante. Y entonces Castellano, también desaparecido lamentablemente, tremendo a voz y tremendo profesional, dice, ahí viene, mira qué elegante viene ese hombre. Y entonces Salamanca dice, ese es el elegante de Cárdenas, pero no solo porque esté bien vestido, sino porque es elegante el decir. Y se me quedó aquello y se quedó así. Sin dudas, sabemos cuánto bebió Pancho Soriano de esos colegas, de esos amigos y de esos grandes profesionales del mundo del comentario deportivo. También a Pancho Soriano le distingue algo muy singular, su contacto directo con los jóvenes, con esas nuevas generaciones. ¿Por qué apostar por el talento de esos jóvenes? ¿Por qué ayudarles? ¿Por qué hacerles crecer? Hay que pensar que cuando usted comenzó, que era joven, hubo quien lo ayudó a usted. Primero yo tengo que agradecerle a muchísimas personas el haber llegado a este medio, el haber podido viajar a más de 7, 8 países, el poder ser un profesional, el poder ser reconocido por todas las provincias que llego. Prácticamente hay alguien que siempre me reconoce, más ahora que se transmite por todo y eso es una cosa que le agradezco a aquellos que me iniciaron, a aquellos que me ayudaron
a mí a llegar a este medio. Pudiera mencionarte en Cárdenas, Helio Rodríguez, por ejemplo, a Ricardo Medina. Pudiera mencionarte allí también a Arencibia, cuando aquello era uno de los dirigentes de la emisora. De muchas personas que allí también me tiraron su mano, su ayuda. Ahí estamos viendo algunas fotos de colegas estoy y de viendo trabajos. Ahí algunas cosas interesantes, como no. Y bueno, cuando llego aquí a Matanzas, indiscutiblemente que Manolo García, héroe nacional del trabajo, David Segura Núñez, que fue espectacular aquello, el aporte que me dieron de conocimiento como periodista. No es tan fácil como ahora quizás. Cuando yo llegué aquí a la radio tuve que evaluarme de periodista, de locutor y de narrador de nuevo para poder trabajar. No era muy asequible, ¿no?, que te contrataran si no lograbas dominar esas cosas. Y tuve que hacerlo. Y bueno, así surgí yo aquí, empezando haciendo noticiero, Manolo ayudándome, el otro. Siempre hay quien te ayude. Por eso es que yo a los jóvenes no puedo virar la espalda. Tienes que pensar que tú fuiste joven también. Y que todo, cuando uno es joven, uno está ansioso de que alguien le tire un cabo y le diga algo. Y por qué se llama fulano, por qué a fulano le dicen tal cosa y por qué a mengano. ¿Te das cuenta? Eso me ayudó notablemente, como también quiero decirte que me ayudó mucho la preparación personal que me intuyeron ellos. Prepararte siempre antes de un evento, prepararte antes de una narración, de un programa. La preparación del estudio, que es muy importante, sobre todo en el deporte, saber lo que vas a hablar. Si vas a transmitir hoy un juego de matanzas industriales, saber cosas, ¿no?, de esa parte de la vida. Si no, figúrate tú, sales al aire cojo sin una documentación exacta. Ahí estamos viendo otras imágenes, más joven, Pancho Soriano, hace algunos años ya, profe. Sí. Y con esa humildad, con esa sencillez que caracteriza a nuestro invitado, vamos a hacer otra pausa en el diálogo porque esto es Historias Compartidas. Usted continúe junto a nosotros. Un hombre muy especial, muy bueno, en una palabra, lo que respecta a su trabajo. A la hora que lo llamen siempre responde, no tiene hora para trabajar. Cuando agarraba pelota, nunca dejó de asistir a un juego. Enfermo y todo, no dejó de narrar un juego de pelota. Por eso que yo le doy gracias a Dios por haberlo puesto en mi vida. Otras sorpresas que tenemos en Historias Compartidas, profesor. Me van a matar del corazón. ¿De quién se trata? Mi esposa, ¿cómo no? A ella tengo que agradecerle mucho también. Fue compañera mía de trabajo aquí en la emisora. Raquel. Durante mucho tiempo. Y no hay duda que siempre ha sido un aporte. Que tener en la casa una compañera que te ayude es fundamental en este trabajo. Si tú en la casa tienes problemas ya de que no hay aceptación en lo que tú haces, este es un trabajo que tiende mucho a separar a las parejas y hay que tener mucho cuidado con eso. Ya sin dudas ahí media el respeto, ella, la admiración. Claro, ella siempre me apoyó, pero siempre me dio su mano y sus consejos también, que tengo que agradecerle. Una de las experiencias sin dudas profesionales más grandes que ha vivido Francisco Soriano fueron los Juegos de Beijing en 2008. Allí pudo narrar, me comentaban, hasta 8 o 9 deportes y conocer a más de 5.000 periodistas de todo el orbe. ¿Cómo vivió Francisco Soriano ese encuentro con el mundo deportivo desde Beijing? Bueno, yo quisiera que jóvenes como tú, por ejemplo, que tienen tanto talento también para el trabajo pudieron vivir ese momento, esa emoción. Estar en el evento deportivo más grande del mundo, donde no puede ir nadie, señores, creo que es una cosa... Estamos viendo algunas fotos de ese momento, profesor. Con algunos compañeros narradores, con Peter Rivera, con Izquierdo. Y ir a unos Juegos Olímpicos es lo máximo que puede aspirar una persona. Es algo sensacional verte ahí ante los mejores periodistas del mundo, los mejores camarógrafos, los mejores técnicos, ingenieros de sonido, y trabajar en estudios independientes, un sistema de transmisiones diferentes en edificios gigantescos, llenos de tecnología que tú nunca has visto. Es impresionante. Y luego llegar a las instalaciones olímpicas, que son las mejores, imagínate. Además, narrar a los grandes. Yo narré 8 o 9 deportes, efectivamente, como tú has señalado. Y tuve el privilegio de narrar no solo
De pelota no narré, porque hay cosas en la vida que uno tiene que prepararse. Si usted sabe que va a ir a narrar con Radio Rebelde a un evento internacional de envergadura, ya tú sabes que Pacheco, que Piti, que fulano tienen sus deportes de preferencia, que son los que van a hacer, que son el béisbol, el boxeo. Y tú tienes que prepararte para esos deportes que nadie narra. Y eso fue lo que usted hizo. Y eso fue lo que hice. Yo me comuniqué con algunos técnicos en La Habana de balonmano, de hockey sobre césped, de hockey de fútbol, de balonmano. ¿Tú entiendes? Y me fui preparando. Yo no llegué cojo, yo llegué preparado, porque yo sabía lo que me esperaba. Me dijeron que iba a narrar remo, canotaje, pero aparecieron, porque allí no es lo que uno se espera. Ahí sale el director del espacio y te dice, pasa para tal cabina que hay que transmitirte el deporte. Cuando termina ahí tienes que irte para la otra, acuérdate, porque mira que esto... Y entonces se van transmitiendo diferentes deportes. Yo transmití la final del baloncesto Estados Unidos y España, algo sensacional, con aquel Dream Team estadounidense, fenomenal, cuando empezaba LeBron James, cuando estaba... me imagino que la adrenalina Durant. ahí, profesor, sin duda, con esa pasión que se... en instalaciones repletas, imagínate, hay tantos chinos, ¿no? Que aquello era repleto. La experiencia de China es inolvidable. Estar en China fue maravilloso. Como en otros países, mi primera experiencia que fue en España, en Barcelona, y que tuve el privilegio de narrar mi primer evento internacional, y que ahora lo recuerdo con mucho cariño, aunque ya no nos acompaña Roberto Pacheco, con el que narré en Barcelona aquellos juegos, aquella Copa Intercontinental de béisbol que fue sensacional, que ganó Cuba a última hora cuando ya parecía perdido. Las emociones de narrar internacionalmente siempre son muy, muy importantes para uno. Y muy gratas. Hacemos otra pausa en el diálogo. Esto es Historias Compartidas. Usted siga junto a nosotros porque todavía hay más. Soriano es de las mejores personas que conozco, con un corazón grande y un alma noble y sencilla, tanto en lo personal como en lo profesional. Así que un beso grande como te mereces. Qué bueno que la televisión haya tenido este momento contigo y que tu familia también te acompañe. Él es de esas personas que todo el mundo lo quiere, que lo llaman para debatir de béisbol, los mismos aficionados como los atletas, siempre está dispuesto. Siempre se la pasa buscando información, archivando, y para nosotros es una verdadera bendición tenerlo aquí en la casa todos los días. Es como un padre para mí y sé que siente lo mismo conmigo. Y lo único que quisiera es tenerlo muchos años más con esa sabiduría, con esa claridad que tiene. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Un beso, abuelo, te queremos. Otras sorpresas en Historias Compartidas, Francisco. Sorpresas grandes, ¿no? Muchísimas gracias a mi familia. La familia más cercana de Francisco Soriano aquí en Matanzas. Pero existen otros amores que sí, no, hoy la distancia un poco a veces acorta ese sentimiento. Se trata de su hija, sí, y de los nietos. Como no, siempre es algo. Tengo una hija en el extranjero, tengo Jessica. 2 nietos para Jessica, que indiscutiblemente uno la extraña con mucho cariño. He tenido la posibilidad de ir varias veces a verla, y mis nietos, y eso es una parte también que lo ayuda mucho uno en la vida, el cariño que tienes aquí, pero el cariño que sabes que tienes también por allá. Ojalá toda la familia pudieran comunicarse en Cuba como lo he hecho yo. Siempre que se encuentra fuera de Cuba, profesor, regresa a esta tierra. Sabemos que usted es amante de Matanzas, amante de su Cárdenas natal. Cuando se está fuera, ¿qué se siente cuando le preguntan de la pelota, cuando le preguntan de algún deporte, cuando le hablan de Matanzas, del Palmar de Junco, que tanto ama? Chico, me alegro mucho que me hagas esa pregunta, porque tuve la posibilidad de participar en un programa en Miami, por ejemplo, de ESPN, dedicado con 3 jóvenes allí, ¿verdad, profe? Con 3 jóvenes, 2 venezolanos, otro cubano, el esposo de mi hija. Y entonces fue aquello algo impactante, porque fue hablar de la historia de la pelota en Cuba y en Matanzas. ¿Y con qué respeto le trataron en ese momento? Con mucho respeto y con mucho cariño. Yo traje la grabación, está por aquí las grabaciones. Y además es un reconocimiento también al Palmar de Junco, donde es la instalación más antigua de Cuba, ¿no?
y del mundo de béisbol, y que ahí se habló del Palmar de Junco, ahí se habló de los atletas de Matanzas, de la historia, cómo surgió el béisbol en Cuba. El béisbol surgió en Matanzas, como decía el difunto Pacheco, que no me vengan con bobería, que el béisbol comenzó en Matanzas. Qué bonito, profesor. Hacemos otra pausa en el diálogo, tiempo para décimas en Historias Compartidas. Pancho Soriano, el deporte matancero ha dado un salto a la gloria por el alto comentario de tu aporte. Tu voz ha sido el transporte para acercar la jugada, y a quien te escucha le agrada ver cómo tu profesión le hace con la narración doble play a la mirada. Cuántos momentos de gloria con la palabra has vivido, con la voz te has convertido en un jonrón de la historia. Tan grande es tu trayectoria dentro de la locución, que el cielo es un galardón que sus estrellas propaga entre el Parque René Fraga y el Victoria de Girón. Tu palabra en la cabina del deporte matancero ha encontrado a un heredero y a un hijo en Dairon Medina. No hay victoria y humorina que en tu pecho no se abra, porque el talento se labra en tus comentarios, Pancho, y se hace huella en el ancho camino de la palabra. Y nosotros continuamos en Historias Compartidas, hoy con la presencia de Francisco Soriano. Realmente un programa de lujo en esta edición de Historias Compartidas, tenerle aquí de cerca. ¿Qué le falta por experimentar todavía a Francisco Soriano en lo profesional y cómo quiere que lo recuerden? Bueno, chicos, yo creo que yo he logrado hacer lo que nunca pensé en la radio. Creo que si me queda algo en la radio, no sé qué sería, vaya, no entiendo, que he hecho programas diferentes, he hecho cosas, y yo en eso de que tú dices que como quisiera que me recuerden así como yo soy. ¿Cuánto amor al periodismo, al comentario, a los deportes? Sí, ha sido mi vida, indiscutiblemente que esa es mi pasión, ha sido mi vida, ha sido lo mejor que he hecho. Y creo que me llevaré eso siempre en mi corazón, ya en los últimos años que nos van quedando, porque todo el mundo sabe que la vida no es eterna, ¿no? Pero creo que eso va a estar acompañándome siempre donde quiera que esté. Bueno, profe, con este mensaje nos despedimos. Como siempre, el tiempo atenta contra nuestros testimonios, pero seguro usted lo disfrutó en casa como tanto nosotros lo disfrutamos aquí en este set. El próximo jueves regresamos a las 5:30. Les recuerdo que esto es Historias Compartidas, un espacio que toca las fibras del alma y la matanceridad. Gracias por su visita, profesor. Un placer realmente estar aquí con usted. Gracias.